has enviado, Señor, para compartir tu palabra. Te suplicamos que lo fortalezcas, que sigas dando esa sabiduría, Señor, que tu Santo Espíritu sea que fluya a través de su boca en este día, Señor. Asimismo, Señor, prepáranos este corazón y haz que estemos dispuestos y atentos a tu voz. Aparta de nosotros todo lo negativo y llénanos de ti en este momento, Señor, para recibir tu palabra con amor y con fe. Todo esto, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. Sean bienvenidos, queridos hermanos que vienen de diferentes lugares. Sean bienvenidos, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis de Venezuela y vengo a compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. ¿Trajeron la Biblia? Saquen la Biblia y ténganla arriba, por favor. No la bajen, ténganla arriba. Vamos a mostrarle a las personas de todo el mundo que nos siguen que los católicos sí estudiamos la palabra de Dios. Ténganla arriba, ténganla arriba. Que los católicos sí leemos la palabra de Dios. Que los católicos ya nos pusimos las pilas a estudiar la palabra de Dios. Le damos la cordial bienvenida a todos los hermanitos quienes están llegando en las redes sociales. Le invitamos que lean con nosotros la palabra de Dios. Cuando ustedes lleguen a su casa, en YouTube, buscan Padre Marcos Galvis y buscan el video. Estamos en vivo. Ahí aprovechan, se suscriben, le dan a la campanita, le dan un me gusta y comparten la palabra de Dios. Y le dicen a la familia: mire, yo estuve en ese tema, ahí estoy yo, el de rojo, en la palabra de Dios. Bueno, sean todos pues bienvenidos, queridos hermanos. En este día vamos a compartir un tema muy bonito, el tema de los verdaderos cristianos. Ustedes y yo hemos sufrido las consecuencias de hermanos que nos han quitado la palabra cristianos. Y cuando decimos ahí vienen los cristianos, ¿a quién nos referimos? A los evangélicos que inventan nosotros somos cristianos. Puro cuento, pura mentira. Y ahora hay una moda de decir, por un lado están los católicos y por otro lado están los cristianos. Cristiano es una cosa y católico es una cosa. Póngale cero, error, mentira, un engaño. Es más, miren, para que ustedes vean que esto es de Dios. Esta mañana venían unos hermanitos, yo creo que ya se fueron, vinieron desde ayer y me dijeron: padre, le trajimos un regalo. Y a mí como me gustan los regalos, yo dije: ¿qué? Dios, lo dejamos donde nos quedamos, pero mañana se lo traemos. Hoy antes de irse, me dieron el regalo. Traiga para acá el regalo para que ustedes den cuenta. Acérquense un momentico a la cámara para que todos se puedan dar cuenta y ustedes puedan ver el regalo que me trajeron. ¿Saben qué es esto? La palabra de Dios. Yo quiero que usted la enfoque y si se desenfoca, tóquele la pantalla para que se enfoque. Que todo el mundo se dé cuenta los engaños de los protestantes. Esta es la Biblia, mire, dice la Santa Biblia y aquí abajito dice Jerusalén. Sáquela de aquí, haga el favor. Mire, y yo me emocioné, yo dije: la palabra de Dios me la van a traer, hasta Tierrita Santa le echaron. Por detrás dice Jerusalén. Y a mí, como me enseñaron a leer la palabra de Dios, pues yo la abrí
Y en la Biblia católica, sí, nos llevaron a un lugar católico, ¿cómo que se llama? Hacen viaje a Tierra Santa y esos viajes que hacen. ¿Y saben qué dice? Reina Valera. Mire, y fíjense para que vea cómo nos están engañando los protestantes. Ustedes que están en vivo, mírenlo, aquí abajito, Casidoro de la Reina Valera, escrita dice en 1569. Y dicen, esa es la Biblia, la verdadera, la auténtica. Nos están engañando, inclusive vendiéndonos la palabra de Dios, y los católicos confundidos y engañados. Y como no la leemos, como no sabemos discernir y diferenciar entre una Biblia católica y evangélica, protestante, le decimos vamos a leerla. Pero como yo me tomé la molestia de abrir, es más, mire el error. Vamos a busque el micrófono, escuche. El error, cómo nos engaña. Yo me pongo a abrir la Biblia y me pongo a buscar, porque ustedes saben que los evangélicos le dicen a Dios es Jehová, no le dicen Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, escuchen cómo lo dice, cómo comienza la trampa de ellos, la trampa. La primera palabra la disfrazan de Dios, pero en el camino se les sale lo de Jehová, y ustedes lo van a ver, miren, escuchen, para que ustedes vean, estamos leyendo de la Biblia que me regalaron. Y agradezco a la familia que me la regaló y le pedí permiso para hacerlo. Y le dije gracias por ese texto. Y este día la voy a utilizar. Vamos a leer la Biblia católica y la Biblia protestante para que ustedes vean los engaños de los evangélicos. Escuchen, Génesis 1:26. Arreglen aquí el micrófono, haga favor. Micrófono, vamos a escuchar. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces dijo ¿quién? Dios, no hay problema. Y entonces yo me puse a buscar la cita que ellos saben, Jeremías 17:5. Vean, Jeremías 17:5, para que ustedes se den cuenta que les salió lo de protestante, se les salió lo de evangélico, de inventar. Oigan, escuchen. Así ha dicho. Eso ya lo que no quiere que usted le escuche. Venga para acá, que esté diciendo. Arréglenme el micrófono, por favor, gracias. Así ha dicho Jehová. Ahí sí se le salió la palabra Jehová. Que nos están engañando, metiendo gato por liebre, y los católicos haciéndole caso. Y los católicos vendados. Es más, hay sacerdotes que están acompañando a las procesiones y no son capaces de decirle al pueblo, no compren esa Biblia. Y en las librerías católicas las están vendiendo. Y los católicos se las están llevando. Nos están estafando, y así como nos estaban metiéndonos la Biblia, dice inclusive la fecha, 1500 y pico, la Reina Valera, la de nosotros del año 380. La de nosotros tiene los 7 libros completos, los 63, la del 73, la de ellos le faltan los 7, tiene 66. Y dicen, somos la verdadera iglesia de Cristo. Falso, le falta sabiduría. Esto lo hago para que ustedes se den cuenta que así como nos están robando libros en la Biblia, nos están robando los nombres cristianos. Los hermanos evangélicos nos han mentido, nos han engañado. Vamos a buscar en la Biblia para que ustedes vean Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Para que ustedes vean cómo los protestantes nos han engañado. Hechos 11, 26. Para que ustedes se den cuenta, católicos, que el católico, cuando es ignorante, de seguro será un protestante. Pero el católico, cuando es instruido, nunca será confundido. Usted verá qué tipo de católico es. Escuchen, Hechos 11, 26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero. Oído al tambor, presten atención. Los hermanos evangélicos andan inventando y diciendo
nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Y los católicos están perdidos y no serán salvos porque son lo de que, todo lo que dicen. Oigan, escuchen. Siga. Instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía. Oigan. Donde los discípulos. ¿Donde los qué? Los discípulos. ¿Donde los qué? Peguen un poquitico al micrófono, me le suben volumen, por favor. Donde gracias. los discípulos. ¿Donde los qué? Léanlo, por favor. Donde los discípulos. Donde los discípulos, ¿de quién? De Cristo. Los discípulos de Cristo, ¿qué? Oigan. Por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Sabe quiénes son los cristianos? Los discípulos de Jesucristo. Y ustedes y yo en este día vamos a ver quiénes son realmente los discípulos de Jesucristo. Si los evangélicos o los católicos. Y si los evangélicos son los verdaderos discípulos de Cristo, hoy lo vamos a ver. Pero si somos los católicos, vamos a demostrar con la Biblia y con la de ellos que me regalaron, que son falsos, que son impostores. El discípulo de Cristo, ¿a quién le hace caso? A Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Evangelio de San Juan, capítulo 19. Versículo 25 y siguiente. Escuchen. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cristo le da una orden a un discípulo. Y si usted quiere llamarse cristiano, querido hermano, debe seguir esa orden de Cristo. Y si hay una persona que diga, yo soy discípulo de Cristo y no sigue la orden, ¿será verdadero o falso? Falso. Vamos a ver. Juan 19, 25 al 27. Escuchemos. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, el maestro va a hablar. Oigan, ¿al ver a quién? A la madre. A la mamá. Y junto a ella al discípulo. ¿Quién estaba al lado de la mamá? El discípulo. Hechos 11:26. Fue en Antioquía donde los discípulos de Cristo recibieron el nombre de cristiano. Cristo, al ver a la mamá y al ver al discípulo, le dijo a la mamá, escuchen. Dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Miren lo que viene a continuación. Para ser auténtico cristiano, discípulo de Cristo, hay que acatar esta orden. Escúchenla. Después dijo al discípulo. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? Al discípulo. Al discípulo evangélico. Tú eres discípulo de Cristo. Tiene a la Santísima Virgen María como madre. Católica. Los evangélicos dicen, somos discípulos de Cristo. Y ni siquiera cuentan con la Santísima Virgen María. ¿Cómo les queda, no? Porque dicen, somos cristianos, si ni siquiera le hacen caso a Cristo. Y no, ahí tienes a tu madre, significa que todo cristiano auténtico ama, quiere, valora, respeta a la Santísima Virgen María. Y los protestantes hablan pestes de la Virgen María. Hablan barbaridades de la Santísima Virgen María. Y así se dicen, somos cristianos. Falso, error, póngale cero. No se debe pegar piojos en la cabeza, échate matapiojos, lea la Biblia, sea inteligente, sea astuto, católico. Porque si usted no lee la Biblia, viene el protestante y le miente, le engaña, y usted cae en el engaño, y cae en la mentira, en el error. Primera enseñanza de este día. Los verdaderos discípulos de Cristo, escuchen con atención, tienen a la Santísima Virgen María como madre, la quieren y la aman. Es más, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Usted que nos sigue a través de las redes sociales, ayúdenos, escriba la cita bíblica para que los que están llegando la puedan buscar también en su casa. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1, versículo 14, 14 lo encuentra, después del 13, ahí lo encuentra. Ustedes podrán observar en las Sagradas Escrituras que los verdaderos discípulos del Señor tenían a la Santísima Virgen María como madre, como señora, les acompañaba. Ustedes lo van a ver en la Biblia católica y en la Biblia evangélica. Escuchen lo primero de la católica, óiganlo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. ¿A quién se refiere? Lee un poquitico más atrás y nombra a los 11, a los discípulos del Señor. Perseveraban juntos en la oración. Siga, por favor. En compañía de algunas mujeres. Oigan, oído al tambor, presten atención, escuchen. La primera comunidad de cristianas, donde habían realmente discípulos de Jesucristo, perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres. Esas no son importantes, pero hay una mujer que sí es importante, pero hay una mujer que sí es significativa, pero hay una mujer que acompaña a los verdaderos cristianos y ustedes lo van a oír y se van a dar cuenta quiénes son actualmente los verdaderos cristianos. Escúchenlo, oído al tambor. De María, la Madre de Jesús. Repítalo, por favor. De María, la Madre de Jesús. Una vez más, ¿quiénes acompañaban a los discípulos? ¿Quién eran? De María, la Madre de Jesús. Entonces, según la palabra de Dios, para que ustedes y yo seamos auténticos cristianos, debemos tener a la Santísima Virgen María, la Madre del Señor. Y pregúntale a los evangélicos si la tienen. Vamos con la Biblia de ellos, escúchenlo de la Biblia de ellos para que vean que también lo tienen. Que no le hacen caso a la palabra de Dios, que es otra cosa, pero lo tienen. Hechos 1:14 de la Reina Valera, escuchen. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Escuchen, de la Reina Valera, vamos a ver si estaba la Santísima Virgen María. Y con María, la Madre de Jesús. ¿Ve que sí lo dice? ¿Ve que sí está? Pregunto, ¿y están haciendo caso? Y así dicen, somos cristianos. Y los católicos dicen, ahí vienen los cristianos, ahí vienen los cristianos. Mentira, falso, error, engaño, póngale cero. No se debe llenar la cabeza de Dios. Dicen, somos cristianos, pero no cumplen con los mandatos de Dios. Nos están engañando, nos están mintiendo, están haciendo de nosotros lo que se les ocurra. Primera enseñanza. Para ser cristianos debemos tener a la Santísima Virgen María con nosotros. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene actualmente a la Santísima Virgen María como madre, que le ama, que le cuida, que le acompaña, que le protege? ¿Cuál es? Católica. Esa es la iglesia cristiana. A esa iglesia pertenece usted. Estamos nosotros. ¿Qué hace con los evangélicos? ¿Qué hace perdiendo el tiempo? Dicen, no somos cristianos. Mentira, falso. Segunda enseñanza. Lucas, capítulo 22, versículo 31. El maestro va a hablar. El maestro nos va a enseñar. El maestro nos va a dar una orden. El maestro, Cristo, va a dejar un encargado después de que muera. Y va a dejar a una persona que hay que respetar también y que hay que tener presente. Para que ustedes y yo descubramos con las Sagradas Escrituras quiénes son los verdaderos cristianos. Lucas capítulo 22, versículo 31 y siguiente. Escuchemos. Vamos con la Biblia católica primero. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Escuchen, le está hablando a los apóstoles, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás, el diablo, pidió permiso para sacudirlo como el trigo que se limpia. A ustedes lo va a sacudir. Oigan lo que viene, el reino de Jesús, escuchen.
Pero yo he rogado por ti para Escuchen, que tu vamos fe- despacio, vamos despacio, con calma. Pero yo, he rogado por ti. ¿por quién rogó Jesús? Por Pedro. Simón, el diablo pidió permiso para sacudirlos a todos los apóstoles, a todos los discípulos. Pero yo he rogado por ti. Cristo tiene una preferencia por un apóstol a que lo va a encargar de su iglesia. Cristo tiene una preferencia por un apóstol a quien le va a dejar su iglesia. Escuchen, siga por favor. Pero yo he rogado por ti Para que tu fe no se venga abajo. para que tu fe se mantenga firme. Siga, escuchen. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ese fue el ruego de Cristo por Pedro. La iglesia que Cristo dejó, los verdaderos cristianos, tenían a Pedro como cabeza. Mírenlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Para que usted se dé cuenta de que la iglesia de la Biblia tenía a Pedro como cabeza. Escuchen, ahora Pedro como jefe, como cabeza. Cristo murió, Hechos de los Apóstoles, Cristo ya se fue a la presencia de Dios, se fue al cielo. Ahora miren a Pedro tomando la autoridad. Aquello que Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe se mantenga y tú fortalezcas a tus hermanos. Escuchen. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían. Hechos 2.14, perdón. Hechos 2.14. Ahí mismo, 2.14. Entonces Pedro. Escuchen, Pedro. Entonces Pedro con los 11 a su lado. Pedro con los discípulos, con los 11 al lado. ¿A quién dejó Cristo como encargado? A Pedro. Y hizo una oración por Pedro. Y en la iglesia de Cristo, Pedro tiene la autoridad. Entonces Pedro con los 11 a su lado, todos podían hablar, pero el que habló fue Pedro. Siga, por favor. Se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo. Oigan, Pedro tenía autoridad dentro de los 11, dentro de los discípulos. Ahora escuchen lo de la Reina Valera, presten atención, para que ustedes se den cuenta que también ellos lo tienen escrito, pero se hacen los ciegos y pasan la hojita, pasan el versículo y no lo leen. La autoridad de Pedro, escuchen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Oigan, Pedro levantó la voz dentro de los apóstoles con autoridad. A ver, ¿cuál es la única iglesia que actualmente tiene a Pedro, lo respeta, lo valora? La iglesia católica. ¿Quién es el representante de Pedro actualmente? El Papa Francisco. Y ustedes ven cómo tratan los protestantes al Papa Francisco. ¿Saben cómo le dicen? El anticristo, la bestia, y yo no hay qué, y yo no hay qué. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 11:26 que fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se llamaron cristianos. ¿A cuáles discípulos? En primer lugar, los que tenían a la Santísima Virgen María como madre, como compañera, como persona dentro de ellos. Los que tenían a Pedro como cabeza, como autoridad. Pregunto, ¿los evangélicos tienen a la Santísima Virgen María como madre, sí o no? No van para el baile, no van para el baile. Están en un error, póngale cero. Los evangélicos que tienen a Pedro como cabeza visible de la iglesia, no van para el baile, no van para el baile. Tercero, anótenla, escríbanla, para que cuando usted le vaya a decir a un evangélico cristiano lo piense 2 veces. El bautismo. ¿Qué dicen los evangélicos del bautismo? ¿Qué inventan? ¿Qué hablan? El bautismo de los niños no es necesario. ¿Lo han oído o no? Es que si escuchan a los evangélicos, yo le he dicho a ustedes que no me escuchen, no hacen caso. No hacen caso. Y por eso es que estamos como estamos.
porque el católico se lo pasa escuchando, el evangélico le abre la puerta, se pasa oyéndolo, y eso está mal. Debemos tener cuidado. No, vale, no debo escucharlo. No, Gálatas 1:6 dice que aunque venga un ángel del cielo a predicarle un evangelio diferente, fuera con él. No hay que recibirlos, no hay que aceptarlo. Segunda de San Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante enseña que con ellos ni hablar de la fe. Y los católicos bien chévere escuchando. El bautismo de los niños. Tercera característica, para que ustedes no se equivoquen, para que ustedes sepan a quién hay que llamar cristianos. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos de Cristo se le llamó cristianos. El maestro va a hablar, oiga, el maestro va a dar una enseñanza, el maestro nos va a explicar algo. Y ustedes lo van a oír de la palabra de Dios. Y si Cristo habla, ¿quiénes deben hacer caso? Los discípulos para ser cristianos. Escuchen la orden del maestro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Mateo 28, 18. ¿Qué dije yo? Mateo 28, 18. Ese es Mateo 16, 18. Mateo 28, 18. El bautismo. Oigan, búsquenlo en la Biblia. San Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguiente. Jesús se acercó y les habló así. Oigan, escuchen. ¿Quién les habló así? Jesús. Vuélvalo a repetir, por favor. Jesús se acercó y les habló así. El maestro va a hablar. El maestro le va a decir a sus discípulos una orden. Le va a decir un mandato. Le va a dar una enseñanza. El maestro le va a dar a los discípulos algo que deben decir. Oído al tambor. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera? Escuchen. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué forma? Óiganlo. Siga ahí donde va. Discípulos. Bautícenlos. De esa forma. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El maestro dio una orden en Mateo 28, 18 y siguiente, y le dijo a los discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos de Cristo. Dicen los evangélicos: no es necesario bautizar a los niños no se deben bautizar. Ustedes vieron que cuando Cristo dio la orden dijo: vaya y hagan que todos los pueblos, entre paréntesis, menos los niños, sean mis discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, y en la Biblia yo tampoco está, léanlo por favor. Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuchen que en la Biblia de ellos tampoco está ese engaño que ellos enseñan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Oigan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. la palabra de Dios es clara y Cristo enseña que el bautismo es para hacerse discípulo de Cristo. Ahora, ¿quiénes cumplen esa orden? Los verdaderos cristianos. Ya sabemos que los evangélicos no bautizan a los niños. Ahora, vamos a ver en las Sagradas Escrituras, escuchen bien, en las Sagradas Escrituras vamos a ver un bautizo de los niños, donde la Biblia manda bautizar a los niños, donde la Biblia manda a que los niños también deben recibir la promesa. Vamos a verla en la Biblia católica y en la evangélica. Los discípulos haciendo caso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. De la Biblia católica y de la Reina Valera, que le quitaron la sabiduría y le quitaron todos los libros que ellos quisieron. Oigan, si dice la Biblia que la promesa del bautismo es para los niños, y ustedes vayan discerniendo, los evangélicos dicen somos cristianos,
y han quitado el bautismo de los niños. ¿Eso es realmente un cristiano? ¿Es realmente que ellos sean cristianos? Nos están vendiendo gatos por liebre y nosotros les estamos creyendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Escuchemos. Porque el don de Dios es... Vamos desde el 38, Biblia Católica en primer lugar. Vamos a leerlo, desde el 38, Hechos 2, 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Oído al tambor. Pedro está mandando a los discípulos nuevos ¿a qué? A bautizarse. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor. Escuchen, siga por favor. El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Para el perdón de los pecados, siga por favor. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo. Oído al tambor, versículo 39, para que ustedes se den cuenta que el bautismo sí es para los niños. Y los verdaderos cristianos de Jesucristo sí bautizan a los niños. Los que son falsos dicen no. Los que son verdaderos dicen sí. Escuchen. Porque el don de Dios... Oído al tambor. Porque el don de Dios es para ustedes. Los grandes para ustedes, los creyentes, los que ya creyeron, escúchenlo. Y para sus hijos. Ve que el don de Dios del bautismo sí es para los niños. Y los evangélicos dicen, no hay que bautizar a los niños. Vamos a ver de la Reina Valera a ver si dice lo mismo. Vamos a ver si la Reina Valera también manda a bautizar a los niños. Vamos a ver, escuchen. Que ellos quieran quitarlo, que ellos quieran opacarlo y decir no, están cometiendo un grave error. 38 de la Reina Valera, escuchen. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oído al tambor, ahí viene de la Reina Valera, para que ustedes se den cuenta de que el don de Dios y el bautismo sí es para los niños. Escúchenlo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Ve que sí es para los niños? Y dicen los evangélicos, no hay que bautizar a los niños. ¿Y usted católico a quién le cree? ¿A la palabra de Dios? ¿O a los evangélicos que le andan llenando la cabeza de piojos y de mentiras, con engaños, con falsedades, con cosas que no dice la palabra de Dios? Vamos a hacer un repaso. 3 características de la comunidad cristiana. Primera, ¿cuál era? Tenían a la Santísima Virgen María. Segunda, tenían una cabeza visible que era Pedro. Tercera, tenían el bautizo de los niños. Hagamos un examen, querido hermano protestante, que dice, fue en Antioquía donde nos llamaron cristianos a los evangélicos. Ay, sí, gran cosota, sí. ¿En Antioquía? En Antioquía se llamaron cristianos a quienes tenían a la Santísima Virgen María, a quienes tenían a San Pedro y a quienes tenían el bautismo de los niños. Cuarta característica, vamos a buscar en la palabra de Dios. Oigan, el maestro nos va a hablar, nos va a dar una orden. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. El maestro va a dar una indicación, y esa indicación la da para todos los creyentes, para que ustedes y yo hagamos caso. ¿Y quiénes son los que la siguen? Los verdaderos cristianos. Los falsos cristianos no la van a seguir, no la van a oír. Escuchen la indicación del maestro. San Lucas capítulo 22, versículo 19 y siguiente. Oído al tambor. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. El maestro agarró pan, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, escuchen las palabras. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Repítalo de nuevo, por favor. Escuchen. El maestro agarró el pan,
Se lo dio a los discípulos y les dijo, escuchen, dejó una orden. Cristo dejó un imperativo para nosotros. Y es que el sacerdote debe agarrar pan y consagrarlo y decir, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Los evangélicos tienen sacerdote, entonces no siguen la orden de Jesucristo, no siguen el mandato de Jesucristo. Y le dijo, tomen, coman todo de él, esto es mi cuerpo. Siga por favor, escuchen. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo. Después agarró la copa, ustedes lo ven en la Santa Misa, lo van a ver hoy aquí cuando se coloque la Santa Misa. El sacerdote va a agarrar el pan, lo consagra, esto es mi cuerpo, agarra la copa, la consagra y escuchen lo que dice. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. Y Cristo ya sabía que habían discípulos que lo iban a traicionar. Y Cristo ya sabía que cuando estaba entregando el pan y estaba entregando el vino y diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, háganlo, recuerdo mío, ya sabía que iban a venir gente que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar y a decir, Eucaristía no, Eucaristía no. Y ustedes lo van a ver, miren, San Juan capítulo 6, versículo 54, ¿por qué ustedes y yo debemos comulgar? ¿Por qué ustedes y yo debemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué ustedes y yo, los que no se han casado se deben casar, los que no han hecho la primera comunión deben hacerla, los que no se han confesado se deben confesar, ustedes no, los que no vinieron, los que no acostumbran, ustedes tranquilos, no se preocupen, los que no les gustan los sacramentos, la cosa yo, los que no les gusta ir a la misa, ¿qué es lo que se están perdiendo? Hagamos un paréntesis y veámoslo en San Juan capítulo 6, versículo 54 y siguiente, oído al tambor. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Oigan, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y nosotros estamos acostumbrados solamente a la vida del mundo. Nos comemos la gordita, nos comemos la pupusa, nos comemos el hot dog, nos comemos la hamburger, la pizza y ya, estamos llenos. Pero no queremos comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna. Y peor los protestantes, que no quieren nada con la Eucaristía. Siga, por favor. Y yo lo resucitaré el último día. Repítalo, por favor. Y yo lo resucitaré el último día. Mire lo que se está perdiendo el católico por no recibir la Sagrada Comunión. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que el católico no comulgue. Y ha enviado a los protestantes a decirle a los católicos no a la Eucaristía. Y yo lo resucitaré en el último día significa que eso que usted come es el cuerpo de Cristo y que eso que usted bebe es la sangre de Cristo, porque Cristo lo dijo, lo firmó, lo selló y punto. Y los verdaderos cristianos lo cumplen. Los falsos cristianos no lo cumplen. Sigan, por favor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Usted quiere permanecer en Cristo? Coma y beba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que tenga verdadera vida. Y si no, te vas a morir lastimosamente espiritualmente. En la Biblia, la Reina Valera, para que ustedes se den cuenta que también enseña San Juan capítulo 6, versículo 54. Esto pareciera que los protestantes le echaran, en Venezuela decimos liquid paper, corrector, y lo borraran, se lo quitaran de la Biblia. Escúchenlo, oigan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Con claridad lo dice. El comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo es para tener vida eterna. Siga, por favor. Y yo le resucitaré en el día postrero. En segundo lugar es para resucitar en el día último, en el día postrero. Siga, por favor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. Tercero, porque el cuerpo y la sangre de Cristo son verdadera comida y bebida. Siga, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y si usted quiere permanecer en Jesucristo, debe comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que Jesús dijo en Lucas 22:19. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Eso lo enseñó Jesús. Ahora, los verdaderos discípulos del Señor lo cumplen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Para que usted se dé cuenta que en las comunidades cristianas sí se cumplía la orden del Señor. Sí se cumplía el mandato del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y siguiente. Escúchenlo, de la Biblia católica primero, óiganlo. Todos los días se reunían en el templo. Todos los días se reunían en el templo los cristianos. Siga, por favor. Con entusiasmo. Con alegría, con entusiasmo. Enseñanza. Cuando usted va a la misa, ¿lo hace con alegría? Niños, a ver, levanten la mano los niños, levanten la mano todos los niños que vinieron. Niños y jóvenes, levanten la mano, los pelados, los niños y los jóvenes, escuchen. Levanten la mano. Ya lo vi, va en la mano. Cuando su papá y su mamá le dicen, vamos a misa, ¿qué cara coloca usted? Cuando su papá y su mamá le dicen, vamos a la Santa Misa, ¿cómo le coloca usted, pelado? Feliz, dice un niño por allá. Todos los días iban al templo con alegría. Niño, joven, ¿quiere ser verdadero discípulo y cristiano? Cuando le digan a la Santa Misa, no espere dos veces. ¿Saben cómo yo iba a la misa? Mi papá decía, la misa era a las 7 de la noche, los domingos. Decía mi papá, a misa a las 6 de la tarde. Yo tengo 3 hermanas, somos 2 hermanos, Benjamín y yo, somos 5. A misa, todo el mundo dando vueltas. El único que estaba listo era Benjamín y eso porque no estaba chiquitico, estaba peladito. A misa, y mi hermana para allí y para acá, parecían gallinas para allá y para acá, para allí y para acá. A las 6:30, a misa, comer ya misa, una sola vez a misa, y nada. Y hubo un día en que no queríamos ir a la misa. Y mi papá, vamos a la misa, no estábamos listos. Se sacó el cinto, la correa, 3 correazos por el lado pelado, a misa, y de por la buena, y lo mismo todo a misa. De por la buena. Y hoy día el pelado le dice a la mamá, no quiero ir a la misa, me quiero quedar aquí. Y dice la mamá, quédese papito, quédese. Venga papito. Y le dice el papá, yo me sacrifico, yo me quedo con él. Y se queda. Ni siquiera el papá ni el hijo tienen alegría por las cosas de Dios. Y cuando no es el papá es la mamá. Y cuando el hijo le dice, no quiero ir a la misa, entonces no lo lleva. A ver. Y cuando su hijo le dice, mamá, yo estoy cansado de estudiar, yo no quiero ir más a la escuela, mire que la escuela me aburre, me agarraron bullying, me hacen llorar, todo me odian, todo me desprecian, todo. Y después a llorar, ¿usted lo lleva a la escuela, sí o no? Sí. Gústele o no le guste, y si no le gusta, le llega la policía a la puerta a tocar. ¿Qué va con el hijo? ¿Por qué no lo llevó? ¿Quién es así? Y si el pelado le dice, mamá, no quiero tomarme la medicina, esa medicina es muy fea, y llora y zapatea, ¿qué hace usted? Agarra la chancla por un lado y la medicina por el otro. O chancla o medicina, o las dos juntas, como usted quiera. Le coloca la medicina y el pelado se toma la medicina. Y cuando el niño le dice, chiquito, yo no me quiero vestir, yo quiero ser como los indígenas, como los indios, andar al cazón pelado por la casa por todos lados, ¿qué hace usted? Agarra y lo viste, se quita la ropa y lo vuelve a vestir. Y se quita la ropa y lo vuelve a vestir. Cada vez que se desnuda, usted le coloca ropa. ¿Usted va a sacar a su hijo desnudo a la calle? No. ¿Qué van a decir mis amistades? Y cuando el niño le dice, yo no quiero ir a la misa, ¿qué hace usted? ¿Lo lleva o no lo lleva? Lo deja. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué estamos como estamos? Porque al niño no le gusta ir con alegría a la misa y el papá tampoco le gusta ir.
los dos se juntan, los rotos con los escocidos y se quedan en la casa. Y la mamá sola en la misa, bien y chévere, allá solita. No, vaya usted y nos cuenta a nosotros. No, la fe debemos vivirla en familia y debemos compartirla. Y hoy es domingo, usted que me está escuchando por las redes sociales, vaya a la Santa Misa. Hay que ir a la Santa Misa. Nosotros debemos acostumbrar a la familia a ir a la Santa Misa. Que mi hijo no quiere ir y que mi hija no quiere ir. Cuando su hijo le diga, mamá, papá, usted sabe que salió un videojuego de eso, usted sabe de eso de teclita para aquí para acá, o salió un iPad, o salió un celular, o yo quiero esto, yo quiero aquello, dígale, no, yo no quiero. Pero mamá, yo sí lo quiero. No, yo no lo quiero. ¿Qué hace usted? Si usted no se lo compra, el pelado llora. Pero usted le hace caso. ¿Y por qué cuando usted le dice a su hijo, vamos a la misa, vamos a la cosa de Dios, por qué no le hace caso? Porque le falta autoridad. Porque usted está dejando que su hijo haga lo que le venga en gana. Porque usted está dejando que en su casa mande el hijo y no manda usted. Y eso está mal. Todos los días, cerramos el paréntesis, acudían a la Santa Misa con alegría, con entusiasmo. Siga, por favor. Partían el pan en sus casas y compartían... Oigan, vamos despacio, no me empuje, vamos despacio, con calma, con calma. Siga, por favor, comience de nuevo. Partían el pan en sus casas. ¿Partían qué? Repítelo, por favor. Partían el pan. ¿Partían qué? El pan. ¿Dónde lo partían? En sus casas. ¿Se acuerdan cuando Cristo en San Lucas 22:19 dice, agarró pan, lo partió, se lo dio y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo? Miren que la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia le hacía caso. Escuchen lo de la Reina Valera ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 que estamos leyendo, de la Reina Valera. Vamos a ver si la Eucaristía está en la Biblia, en la Reina Valera o no está. Escuchen, oigan. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Ve que sí partían el pan? ¿Ve que la Eucaristía sí está en la Biblia? ¿Ve que eso sí se repetía? Ahora, los evangélicos tienen la Santa Eucaristía, ¿sí o no? ¿Y por qué nosotros le decimos que somos cristianos? Nos engañan, nos engañamos y le llamamos con un nombre equivocado. Ahora, vamos a ver a Pablo en la Eucaristía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pregunto, ¿Pablo conoció a Cristo? ¿Sí o no? Sí. No. Pablo no conoció a Cristo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor en una visión, ahorita lo vamos a ver, camino a Damasco. Pero él vivió, ya Cristo había muerto, no se había encontrado, no sabía quién era Cristo. No conocía a Cristo, pero Pablo recibió una orden de celebrar la Eucaristía. Ahora vamos a ver a San Pablo siguiendo la orden. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escuchen con atención. La Eucaristía la realizan los sacerdotes. La Eucaristía la realizan los verdaderos cristianos. Oigan. Yo he recibido del Señor. Escuchen cómo San Pablo, vamos despacio, vamos con calma. Léalo de nuevo. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor. ¿Pablo conoció a Cristo? No. Pero él recibió del Señor ¿qué? La orden. ¿Y cuál fue la orden? Lucas 22:19. Agarró pan, lo partió, se lo dio, le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Eso fue lo que recibió. La orden. Escuchen. Yo recibí del Señor ¿qué? Oigan. Lo que a mi vez les he transmitido. Lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué fue lo que recibió? ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Cuál fue la tradición que recibió? Escúchenla. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo,
Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Se acuerdan de la orden de San Lucas capítulo 22, versículo 19? Jesús agarró pan en la última cena, se lo dio a los apóstoles, le dijo: tomen, coman, esto en mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Tomen, beban, esta en mi sangre, háganlo en memoria mía. Vamos con la Reina Valera y la explicamos de ahí para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Misa? ¿Qué es lo que hacemos en la fracción del pan en la Eucaristía? Que los hermanos protestantes no la tienen. Ustedes pueden ver que ellos dicen: vamos a hacer una representación de la última cena. Y agarran un pedazo de pan, y agarran por allá Pepsi-Cola, Coca-Cola, refresco, y dicen: esto representa, simboliza el cuerpo de Cristo. Y esto representa, simboliza la sangre de Cristo. Lo dicen los protestantes. Y los protestantes creen que eso es un símbolo. Para el católico no es un símbolo, es una realidad. Escuchen lo que Pablo recibió. Oigan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo recibió de nuestro Señor, no lo conoció, pero lo recibió por sucesión apostólica, que la noche en que Cristo iba a ser entregado, agarró pan. ¿Qué más? Y habiendo dado gracias, dio las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Eso lo recibió San Pablo, eso lo recibió de los apóstoles. ¿Y de quién lo recibieron los apóstoles? Del mismo Cristo. ¿Qué más recibió? Escuchen. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Eso es lo que ustedes y yo tenemos en la Iglesia Católica. Por eso aquellas personas que dicen: la misa aburrida, la misa todo el tiempo es lo mismo, no cambia, no varía. La misa no va a cambiar, porque el sacrificio que Jesús hizo por nosotros lo mostró, nos lo dio en el pan y en el vino. Ahora, pregunto: ¿quiénes son aquellas personas que en Antioquía, Hechos 11:26, recibieron por primera vez el nombre de cristianos? Los discípulos de Jesucristo. Y para ser discípulo de Jesucristo, según la palabra de Dios, en primer lugar, debe tener a la Santísima Virgen María. En segundo lugar, debe tener como cabeza visible a Pedro. En tercer lugar, debe tener el bautizo de los. En cuarto lugar, debe tener la Santa Eucaristía. A ver, ahora vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir, a ver qué nos da. Los evangélicos tienen a la Santísima Virgen María, ¿sí o no? No van para el baile, no van para el baile. Los evangélicos tienen a Pedro como cabeza visible. Están equivocados, nos están engañando, pónganle cero. Los evangélicos tienen el bautismo de los niños. No. Los evangélicos tienen la Sagrada Eucaristía. Y entonces, ¿por qué ustedes y yo le decimos cristianos? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven o no lo ven? Hay un error, hay un engaño, hay una mentira, y esa mentira nos la han mostrado, nos la han vendido. Y nosotros somos católicos, estamos en la iglesia que Cristo nos dejó, y aún así queremos estar dentro de las sectas. Cuidado, cuidado. Otra característica: la imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo era que en las comunidades cristianas se nombraban a las personas?
para que sirvieran en algún ministerio. Ustedes pueden ver que hoy día cualquiera, allá en Venezuela es así, yo no sé si será aquí de esa forma. Allá en Venezuela, cualquier hermano, cualquiera dice, el Señor me dio una revelación y me dio un sueño. Y me dijo en sueño, porque estaba dormido, el Señor me reveló que tenía que ser pastor y que tenía que fundar una iglesia. Y agarré la Biblia, que es la máxima autoridad, y me hice evangélico. Y ahora soy evangélico para la gloria de Dios. Y el evangélico, así se nombra, ¿sí o no? Así se nombra. En Venezuela, yo no sé aquí, en Venezuela. Y agarran la Biblia para adelante, para atrás, y la estudian como les parece, y dicen, y esto es palabra de Dios. Y los evangélicos dicen, sí, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. En la comunidad cristiana no era así. En la comunidad cristiana, para que alguien, escuchen bien, para que alguien fuera a predicar, para que alguien fuera a enseñar, necesitaba de la imposición de mano del colegio de los apóstoles. Hechos 6:6. Vamos con la Biblia católica para que ustedes se den cuenta. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Léamelo de nuevo, por favor. Los presentaron a los apóstoles. ¿A quién se lo presentaron? ¿A quién se lo presentaron? A los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Escuchen. Quienes se pusieron en oración. Se pusieron en oración, oigan, oído el tambor, escuchen. Y les impusieron las manos. Y les impusieron. ¿Y quién le impone las manos a los protestantes para nombrarse pastores? Nadie. Ellos se autonombran. Ahora de la Reina Valera, querido hermano protestante, escuchen, preste atención para que usted se dé cuenta que está engañando y mintiendo. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles. De nuevo dice, los presentaron ante los apóstoles, a los 7 diáconos, Quienes orando les impusieron las manos. les impusieron las manos. Miren, para yo ordenarme sacerdote, yo tuve que estudiar y yo tuve que ir a un seminario. Yo estudié 1 año de propedéutico, 3 años de filosofía, 4 años de teología. ¿Cuánto da? Sumen, reste, multiplique, dirían 8. 8 años de preparación para ser sacerdote. Y después de ahí me mandaron de pastoral y fui a trabajar en una comunidad. Y después me ordenaron diácono. Y después, como 10 años en el seminario, en las cosas de Dios, me ordenaron sacerdote. Y usted puede ver en YouTube, busque en YouTube, ordenación sacerdotal, Padre Marcos Gálvez. No se ordena de cualquier manera. Y cuando me estaban ordenando, el obispo llegó, me impuso las manos. Ustedes lo pueden ver en el video. Y de ahí vinieron todos los sacerdotes y me pusieron las manos, lo de mi clero. Y de esa manera se ordena un sacerdote. ¿Cómo se nombran pastores los evangélicos? El Señor me reveló, el Señor me iluminó que tenía que fundar una iglesia, amén, aleluya, y de ahora en adelante yo soy el pastor de las ovejas. ¿Así? Y así de fácil engañan a los católicos, y así de fácil engañan a los tontos que están detrás de falsos pastores. Miren, que en la iglesia primitiva era por imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Vamos a leerlo de la Reina Valera, escúchenlo, para que ustedes se den cuenta que las cosas no son como las pintan, que las cosas no son como las dicen, que están engañando. Se llaman cristianos y no cumplen con lo que las comunidades cristianas cumplían. Escúchenlo, Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Oigan, repítalo de nuevo. Cuando vio Simón que ¿qué? Que por la imposición de las manos de los apóstoles. Que por la imposición de las manos de los apóstoles. Los pastores protestantes que son falsos no tienen descendencia apostólica, por eso no sirve.
lo que impongan las manos y no pueden nombrar pastores. La imposición de la mano tiene que ser de los apóstoles. ¿Qué pasaba? Escuchen. Se daba el Espíritu Santo, Se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. entonces quiso comprar el poder. Ahora, vamos a ver a Pablo. Ustedes vieron que San Pablo cumplió con la Eucaristía. Estábamos leyendo Hechos 11:23. Ahora, vamos a ver si a San Pablo le impusieron las manos o no. Primera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Vamos a leerlo de la Católica y ahorita de la Reina Valera. Escuchen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 2. Para que ustedes se den cuenta que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, Pablo y Bernabé necesitaron que le impusieran las manos. No se autonombraron pastores como hacen los protestantes. Escuchen. Hechos 13, 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración. Oigan, ahí viene, escuchen. Les impusieron las manos. ¿Le qué? Escuchen. Les impusieron las manos. ¿Lo escucharon? ¿Cómo era que se enviaba a una persona a predicar la palabra de Dios? Oigan. Les impusieron las manos. A través de la imposición de las manos. Por eso cuando un pastor dice yo soy pastor, mentira, falso, ¿quién le impuso las manos? ¿Quién lo nombró pastor? Y dicen, somos católicos, somos cristianos, somos yo no sé qué, mentira, falso, error. A través de la imposición de las manos es que se recibe el ministerio. Y si usted es pastor de una iglesia, tiene que recibir la imposición de la mano. ¿Quién se la impuso? Otro pastor. ¿Y quién se la impuso otro pastor? El abuelo. ¿Y quién se la puso el abuelo? Nadie, porque el abuelo fue el que fundó la iglesia. Y así se llaman cristianos. Vamos a repasar características para ser verdaderos cristianos, para ser auténticos. ¿Cuál era la primera? Tener a la Santísima Virgen María. ¿Los evangélicos la tienen? No, van para el baile. ¿Los católicos la tienen? Sí. Va una. Segunda, tener a Pedro como cabeza visible. ¿Los evangélicos tienen a Pedro? No. ¿Los católicos? Sí. Van dos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Tercera, tener el bautizo de los evangélicos bautizan a los niños. ¿Los católicos? Llevamos tres. ¿Cuál era la cuarta? La Eucaristía. ¿Los evangélicos tienen la Eucaristía? ¿Los católicos? Van 4. ¿Y cuál es la quinta que acabamos de ver? La imposición de las manos. ¿Los evangélicos tienen la imposición de la mano para transmitir el poder? Y ponen la mano para tumbar gente, pero no para transmitir el poder. Los católicos tenemos la ordenación sacerdotal. Van 5. A ver, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Los católicos o los evangélicos? Sexta. Vamos con la sexta. Son varias, hasta que el tiempo que nos acabe. Escuchen, sexta, la iglesia. ¿Cristo dejó la iglesia, sí o no? ¿Cuál fue la iglesia que dejó Jesús? Vamos a ver. Mateo capítulo 16, versículo 18. Escuchen con atención. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo sí dejó una iglesia. Y esa iglesia que dejó Jesucristo es en la que debemos estar y permanecer. Oigan, escuchen. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cristo dejó la iglesia, sí o no? Ahora, en la persona de quién dejó la iglesia, en la persona de Pedro, por eso hizo oración por Pedro. Vamos a ver si las comunidades cristianas de las Sagradas Escrituras tenían la iglesia, la que Cristo dejó. Hechos de los Apóstoles, vamos a leerlo de la Reina Valera. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, 3. Escuchen. Saulo, antes de la persecución, antes de la conversión, era perseguidor y perseguía a la iglesia católica. Hechos capítulo 8, versículo 3. Escuchen con atención. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Escuchen, Saulo perseguía ¿a quién? Léalo de nuevo, por favor. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba, perseguía. En esta Biblia dice, trataba de destruir la iglesia. ¿De qué manera? Escuchen. Arrastraba a hombres y a mujeres. Es lo que hacen los evangélicos. Llegan a las casas y dicen, vente con nosotros y serás salvo. Nos sacan de la iglesia católica, nos sacan. Y por eso hay tantos católicos que dicen, cuando yo era católico, porque lo sacaron, lo arrasaron, se lo llevaron, quieren destruir la iglesia, llevándose a los católicos. Y escúchenlo, siga por favor. Y los entregaba en la cárcel. Y lo meten en una cárcel, en un enredo, en una cosa que ni siquiera ellos entienden qué pasó. Eso lo hacía Saulo. ¿Y cuál iglesia era la que perseguía a Saulo? Ahora vamos a ver a Cristo reclamar. Hechos capítulo 9, versículo 4. Para que ustedes vean que Cristo sí dejó una iglesia. Y en esa iglesia es la que debemos estar. En esa iglesia debemos permanecer. En esa iglesia ustedes y yo no podemos cambiarla o sustituirla. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 4. Vamos de la Reina Valera, escúchenlo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a Cristo o a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia tiene un fundador. Y la iglesia tiene un defensor. Y salió Cristo al paso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la misma persecución que tienen los evangélicos hoy día con la iglesia. La andan persiguiendo, la andan buscando por todos lados para destruir, para acabar. Y eso está mal. Ahora escuchen, perseguidores de la iglesia, hermanos protestantes. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8 y siguiente, para que ustedes se den cuenta del versículo 9. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Lo mirábamos, ahora lo escuchamos nuevamente, para que ustedes vean que las personas que persiguen a la iglesia, que son, leámoslo de la Reina Valera, que usted, hermano, está escuchando, protestante, y no ha leído que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Escúchenlo. Cristo dejó una iglesia, y esa iglesia tiene perseguidores, tiene personas que quieren acabarla, y actualmente son los evangélicos y muchos otros más. Escuchen. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La persona que persigue a la iglesia es el más pequeño de los apóstoles, primero. Segundo, que no soy digno de ser llamado apóstol. no es digno aquella persona que persigue a la iglesia que Cristo dejó de llamarse apóstol de Jesucristo. Siga, por favor. Porque perseguí la iglesia de Dios. Eso lo hizo Pablo, y todo perseguidor de la iglesia que Cristo dejó no es digno. Siga, por favor, escuchen. Pero por la gracia de Dios, Por la gracia de Dios, soy lo que soy. hay una esperanza para los protestantes, que se conviertan y dejen de perseguir a la iglesia. Siga, por favor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y esa gracia que Dios le ha dado no puede quedar en vano. Si están escuchando que la iglesia de Cristo fue la que Él dejó y usted la está persiguiendo, no deje que esa gracia quede en vano. Y los católicos también persiguen la iglesia. Ustedes no, los que no vinieron. Y los que critican a los curas, y los que critican a los sacerdotes y hablan mal de ellos, y los que quieren oponerse al plan de Dios a través de la iglesia, está oponiéndose al plan del Señor.
y aquellos videos que salen por televisión, que Cristo era un libertino, que Cristo era yo no sé qué, y aquellos escándalos. Si hay cristianos que quieren destruir la iglesia, sí lo hay. Martín Lutero la quiso destruir. Sí, lo quiso destruir. Y por eso digo, me aparto de la iglesia y creó los estudiantes de la Biblia, los protestantes. Martín Lutero, padre de los protestantes. ¿Y de dónde salió Martín Lutero? De la iglesia católica. Y era sacerdote. ¿Y por eso se va a destruir la iglesia? Cristo dejó una iglesia y en esa iglesia pertenecemos, debemos amarla, debemos quererla y debemos estar. Sexta característica, la iglesia que Cristo dejó. Y si Cristo la dejó, ustedes y yo debemos estar en ella y permanecer en ella. Séptima característica, ya vamos terminando. El maestro habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguiente. Y si el maestro habla, debemos hacer caso. San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Escuchen con atención, para que ustedes se den cuenta que nuestro Señor dejó una orden más. Óiganla, Juan 20, 21, 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: oigan el mandato, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Le digo, reciban el Espíritu Santo. Oigan la otra orden del maestro. Reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados. A quienes descarguen de sus pecados. Serán liberados. Serán liberados. Primero, a la persona que hizo discípulos por la acción del Espíritu Santo le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Siga, por favor. Y a quienes se los retengan. Y a quienes no, ya va, vamos despacio. Y a quienes no se los perdonen, a quienes se los retengan, les serán retenidos. le van a ser retenidos. ¿A qué le huele a usted eso? La confesión. ¿Y saben qué? En la iglesia primitiva, vamos a ver lo de la Reina Valera, también había confesión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Los evangélicos no se confiesan, dicen somos salvos en el Señor Jesús, yo me confieso con Dios directamente. Mentira, eso no le enseña el maestro. El maestro enseña que sí hay que confesarse. Óiganlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Escuchen. Y muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Cómo? Oigan, oído el tambor. Muchos de los que habían creído, oigan, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Repítalo de nuevo. En la iglesia primitiva, la comunidad cristiana sí tenían la confesión, aquello que Jesús dijo y enseñó. Escúchenlo. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando aquello que Jesús dijo en San Juan capítulo 20, versículo 21-23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Hermanitos, vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir para terminar. Oigan, a ver, leamos Hechos de los Apóstoles, de ahí mismo de la Reina Valera, capítulo 11, versículo 26. Y ustedes van a ver quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los falsos cristianos. Y si a un evangélico se le dice cristiano o no. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se le llamaron cristianos? A los discípulos de Cristo. A ver, y los discípulos de Cristo cumplían, en primer lugar, vamos a hacer un repaso. Tenían a la Santísima Virgen. ¿Los evangélicos la tienen? ¿Los católicos la tenemos? Va una.
Los evangélicos, cero. Segundo, ¿qué era lo segundo? Tenían una cabeza visible. ¿Quién era? Pedro. ¿Los evangélicos la tienen? ¿Los católicos la tenemos? Llevamos dos. Tercera, tenían para los niños el bautismo. ¿Los evangélicos bautizan a los niños? ¿Los católicos? Llevamos tres. Cuarta, tenían la Sagrada Eucaristía. ¿Los evangélicos tienen la Sagrada Eucaristía? No van para el baile. ¿Y los católicos la tenemos? Sí. Quinta, ¿cuál era la quinta? ¿Los evangélicos tienen la imposición de la mano? ¿Los católicos la tenemos? Sexta, ¿cuál es? ¿Los evangélicos están en la iglesia que Cristo fundó? No. ¿Los católicos? Sí. ¿Y falta alguna? ¿Los evangélicos que confiesan? ¿Y los católicos? ¿Y entonces quiénes son los verdaderos cristianos? Aquellos que Cristo dejó. ¿Quiénes son los auténticos discípulos de Cristo? Nosotros, los católicos, y los evangélicos no van para el baile, no van para el baile, se quedaron por fuera. ¿Se dan cuenta que no tenemos nada que envidiarle a los protestantes? ¿Se dan cuenta que ustedes y yo no tenemos que ir a cultos protestantes? No tenemos que escuchar música protestante. No tenemos que cantar música protestante. Y en un movimiento de apostolado dentro de la iglesia donde se cante música protestante, de seguro serán protestantes, porque son católicos ignorantes. Y cuidado, cuidado, si ustedes están permitiendo que dentro de los músicos se cante música protestante, es que se siente, padre, es que se siente. Eso es protestante, eso no es católico. Usted identifíquese. Usted tiene su esposa, y si usted sale con la moza, eso llaman cuernos. No le monte cuernos a su esposa. Si usted es católico, ya se identificándose como evangélico, que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén.